Ya está Fermín. Damos inicio. Una disculpa, es que se nos cruzaron las líneas con la llegada del periodista Fermín Alejandro García. Damos la bienvenida a su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmiten a través de la aplicación FaceLab en los portales México Prioridad y Foro 21. Hoy es jueves 28 de abril del 2022, ya arrancó la feria, ya dio inicio la feria de Puebla después de dos años de estar fuera del aire, pero ya insisto, ya llegó el periodista Fermín Alejandro García, a quien le damos la cordial bienvenida. Lo que pasa es que acá luego es un problema tener el ingreso si no traen su llave maestra, si no ponen su huella digital, no pueden acceder al estudio. Exactamente. Buenas tardes, Gerardo. Fermín, bienvenido, como siempre, y agradecidos de contar con usted en este estudio, porque es real, los mensajes de WhatsApp han sido permanentes. Antes de la semana pasada que usted hiciera su reaparición en este nuevo programa, y después de que estuvo, nos dijeron que ojalá ella no fallara. Bueno, pues ya estamos acá. Porque su columna, la columna de Fermín Alejandro Cuitlatlán, que publica de lunes a viernes en la Jornada de Oriente, es una de las columnas más objetivas, más plurales y más abiertas en el medio periodístico hoy, donde a unos acusan de ser oficialistas y a otros acusan de que nada les gusta o nada nos gusta. Pues sí, hay de todo. Como que ya se perdió ese equilibrio. Pues yo creo que más bien, esa es una expresión de la libertad de expresión que hay, ¿no? De que puedes tomar cualquier posición. Yo siempre he diferido mucho con los que salen a decir que se está viviendo una concentración de poder en estos momentos en México, cuando yo digo que es al revés. Estamos viviendo, yo creo que el momento de mayor libertad de expresión en México. Tan es así que cuando nos íbamos a imaginar que la mayoría de los medios de comunicación del ámbito nacional como del ámbito local cuestionan al presidente de la República. Pero eso lo vimos con Peña, lo vimos con... Sí, pero era muy Calderón, diferente. Lo vimos con Fox. Mira, incluso arrancó con el mismo Salinas, se empezó a dar un parteaguas en cuanto a criticar o señalar los hierros del mandatario. Lo que había un margen. A ver, con Salinas todavía hubo represión. Sí, estoy de acuerdo, fuerte. pero empezó a darse esa apertura. Con Zedillo igual. Recuerda que con Zedillo se llegó a dar incluso al extremo de que el director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño, lo encarcelan por fraude fiscal, y era porque tenía una línea muy crítica hacia el gobierno de Zedillo. Después con Vicente Fox siguió utilizando mucho este sistema de, primero hubo una crítica hacia Fox, hubo como una presión, pero después lo que hizo mucho Fox fue empezar a repartir mucho dinero. Si tú recuerdas, surgen un grupo de medios muy favorables a Fox, incluso surge el famoso grupo Imagen, donde empezaron a comprar estaciones de radio en diferentes partes del país con mucho dinero. Muy cotizadas y muy peleadas. Mucho dinero. Aquí fue incluso el escándalo de la familia Mastretta. Así es. De paso te lo digo, los Mastretta nunca me perdonaron que yo fui el que ventiló cómo habían vendido esa estación, porque tenían Hacienda aquí con un pie ya en el cuello, y entre el trato fue decirles, les perdonamos los problemas fiscales a cambio de que nos vendan la estación. Y entonces se veía una construcción de... Esa se las dio Carlos Salinas al esposo. Esa se la dio Carlos Salinas de Gortari. Al esposo de Ángeles Mastretta. Sí, es una concesión que sale a nombre de la mamá de Verónica y de Ángeles Mastretta. Y de Sergio. Y de Sergio Mastretta. Pero todo el mundo sabía que era un regalo de Carlos Salinas de Gortari a Héctor Aguilar Camín, esposo de la escritora Ángeles Mastretta, que dirige en el grupo Nexus. Así es. Después con Felipe Calderón vimos mucha represión. Digo, está el caso de este periodista Lemus, que lo metieron a la cárcel. Vimos el caso del despido de Carmen Aristegui. Vimos el caso de cómo quebraron a muchos medios de comunicación,
por ser muy críticos de la línea hacia el gobierno de Felipe Calderón. Lo que hacía Calderón es que permitía un margen, pero en términos reales vimos a las televisoras, por ejemplo, con mucha unanimidad en torno al gobierno de Felipe Calderón. Y con Enrique Peña Nieto. Con Peña Nieto ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que con Peña Nieto el factor diferente son las redes sociales. Con Peña, empezó el boom. Claro, con Peña Nieto es cuando viene este fenómeno donde se pierde la hegemonía de los medios de comunicación tradicionales de dominar el espacio de la opinión pública. Sobre todo los electrónicos. Sí, y entonces aparecen las redes sociales y los medios de comunicación, como como otros muchos, que se hacían ya desde las redes sociales y escapaban a los controles tradicionales del poder político. Así es, así es. Y entonces contra Peña Nieto se empieza a dar este fenómeno, que es un fenómeno que se dio en todo el mundo. Por ejemplo, se dio con Obama. Con Obama, él es el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos que crea un área específica para administrar las redes sociales, a diferencia de John McCain, que no lo hace. Y el propio Obama reconoce que él gana, en mucho porque él gana el espacio. Entró de lleno en las redes sociales. Cuando él gana la presidencia... Hablamos de su primer periodo. De su primer periodo. A los pocos meses empieza a sentir un fuerte malestar contra las redes sociales y acaba peleado con el espacio de las redes sociales. Incluso hubo un episodio... ¿A qué se debió esa ruptura? Porque en las redes sociales no hay el control tradicional. No te encuentras al columnista que escribe porque busca quedar bien con el poder político, busca quedar bien con el gobierno. No te encuentras a estos consorcios mediáticos que tienen intereses económicos atrás. Exactamente. Ahí tú estás viendo una libertad absoluta, con buena crítica, con buen periodismo, a veces con muchos excesos, a veces con mucho tremendismo, pero hay mucha libertad. Sí, con los extremos. Y te encuentras una pluralidad nunca vista en el mundo. Tan es así que hay un episodio muy interesante de Obama, de que muere uno de los periodistas íconos de Estados Unidos. Y entonces Obama está en el dilema de quedarse en Washington porque se iba a dar el primer debate del llamado Obamacare, el sistema de salud. Sí, de salud, sí. O ir a, me parece que es Nebraska, al sepelio del periodista. Y al final va al sepelio del periodista y muchos lo ven con agrado. Y está en el sepelio del periodista, toma la palabra y todos piensan pues, que va a hablar del periodista que se murió, está en un velorio. Y se va al seguro. Y se pone a hablar en contra de las redes sociales, del fenómeno de las redes sociales. Entonces, eso muestra muy claro esta curva de este fenómeno del malestar del político con este espacio de no control de la opinión pública. ¿Y cómo logró la reelección? ¿La obtuvo en su primer periodo? Bueno, porque Obama es un fenómeno muy especial en Estados Unidos. Es el primer presidente afroamericano en primer lugar. Es el primer presidente que no venía de la élite política tradicional. Él es un estudiante de Harvard, pero becado. Sí. Viene de una familia de migrantes pobres. Tercero, Obama es el primero que logra que los sectores vulnerables de la opinión pública de Estados Unidos sientan su poder y su peso electoral. Y entonces, es muy interesante eso porque, mira, viene aunado a dos fenómenos. Uno, redes sociales, y dos, a esta conciencia que surge en Estados Unidos, que está también muy vinculada al tema de redes sociales. Y que estaba callada. Y que después se va del otro lado, se va del lado de Donald Trump, porque con Trump también es un fenómeno de los marginados de Estados Unidos. Claro, marginados ya con otra visión, más derechista, muy conservadora, muy ultranacionalista, muy localista. Y ahorita llega Biden, y si te das cuenta, el discurso de Biden es exactamente idéntico al de Obama. Los desposeídos. Incluso Obama estuvo atrás todo el tiempo de un Biden. Sí, claro, y un factor clave es que lleva a Bernie Sanders. Claro. Y llevan a las redes sociales. Y llevan a este sector que queda fuera siempre de los medios de comunicación. Ahora, si lo pasamos esto a México... Déjeme hacer un agregado antes que pasemos a México, exacto.
Porque nos decía Pepe Centeno, exactamente lo que usted está poniendo en la mesa, Fermín Alejandro García, subdirector del periódico La Jornada, que la pechuga votante de Donald Trump es la clase más baja. De clase desprovista. La con menor grado de escolaridad. Sí. Y uno pensaba o creía que él, por ser un poderoso empresario, aunque deba todo, unos dicen y otros dicen que no debe nada, pero que esa clase empresarial es el que le había dado el triunfo y no. No. Un fenómeno que es muy interesante en Estados Unidos, aunque suene a propaganda a favor de la 4T. No, por favor. Es que en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, se ha reflejado un fracaso del modelo neoliberal. Está siendo la culminación ya de la caída del término de este modelo. Sí, claro. O sea, en Estados Unidos ha emergido una clase trabajadora agraviada, maltratada, empobrecida. Pese a que son de los mejores pagados. Sí, pero a ver, tan solo durante la época más crítica de la pandemia en Estados Unidos, se perdieron 40 millones de empleos en Estados Unidos. Pero el gobierno salió a apoyarlos. Sí, claro. Sí, y entonces ahí es donde empieza el tema, porque dices, a ver, muy capitalismo salvaje, muy capitalismo neoliberal, muy libre mercado, y en Estados Unidos está actuando el sector público para equilibrar la economía. Sí. Algo que aquí nos salen a decir los del PAN, los del PRI, los del PRD, que eso es el viejo modelo que ya no sirve, arcaico, etcétera, etcétera, cuando en Estados Unidos hoy está operando una masa de subsidios, brutal, una masa de seguros contra el desempleo. Sí. Y cuando, lo del COVID también. Y cuando además hay un discurso muy nacionalista de que protejamos nuestra industria, protejamos lo nuestro, que eso es lo que pega mucho con Trump, cuando Trump dice todas las empresas extranjeras, todas las empresas estadounidenses que se fueron al extranjero deben de regresar. No lo logra, eso es un fracaso de él, por eso él pierde ahí una masa electoral muy importante. No lo logra, no era tan fácil, porque las empresas pues no les gusta regresar a un país donde se pagan muchos impuestos. Y salarios a los trabajadores mucho más altos que en América Latina. Claro, exactamente. Y entonces no lo logra. Y ahora, en el caso de Biden, pues está en la misma línea. Es más, ahorita hay esta controversia de que Biden se está discutiendo un proyecto del gobierno de Biden de otorgar un subsidio de $13,000 a cada persona que acceda a comprar un auto eléctrico. Y entonces, claro, es porque ellos están ahorita haciendo la transferencia de la combustión a lo eléctrico, pero más que nada ellos lo que están buscando es revitalizar a las armadoras estadounidenses, claro. Pero es donde entró lo del tema que Canadá y Estados Unidos dicen, espérate, ya estás jugando, no estás jugando limpio y con equidad. No necesariamente, porque nunca hubo una definición como tal, nunca hubo nadie. Es más, vino en varias ocasiones John Kerry, nunca dijo nada, nunca vimos a un Biden diciendo están violando el Tratado de Libre Comercio en el tema de la reforma eléctrica. O sea, eso creo que fue más de un discurso mediático. Mi discurso aquí de la derecha, de este sector conservador, que además yo siempre he dicho, a veces en México lamentablemente siempre vamos muy lentos. Cuando ya vienen cosas ya muy de regreso, aquí en México apenas vamos. Vamos a empezar. Y una de estas, y yo sí, perdóname lo que te voy a decir, ya no me vuelves a invitar. No, yo sí tildo de traidores a la patria a los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Porque, oye... ¿Por qué? Pues porque, a ver, el dejar las cosas como están, pues es darle la bienvenida a Iberdrola, es seguir que Iberdrola, Energy, estas empresas sigan con este subsidio, que se supone que son neoliberales, que se supone que estamos hablando de libre mercado, y tienen un subsidio de 449,000 millones de pesos anuales. Pues no que era libre mercado. Hay que ver lo que está pasando en España. Sí, no hay que ir lejos, y Argentina ya va para allá. En España se incrementaron 14 veces las tarifas eléctricas. En esos momentos, en España,
el precio del kilowatts de energía eléctrica está costando 258% más caro que hace 10 años. Pero Fermín, no falló acá la política de negociación, porque el gobernar es el negociar, es pactar, es acordar. Y vimos a un presidente de la República totalmente empecinado, cerrado, a que no se le quitara ni un punto ni una coma. Ignacio Mier, poblano, por cierto, líder de la bancada de Morena en la Cámara Baja, en el Congreso en la Cámara de Diputados, llegó a un acuerdo con la oposición. Hablamos de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. De última hora le dicen, no hay acuerdo, y es cuando, faltando 3-4 días para llegar al día del domingo, se rompe por completo, porque era un hecho que el PRI, no PAN, que el PRI iba a ir a favor de la reforma eléctrica. En esas últimas 72 horas algo se quebró, algo se rompió, que llevó a que Alito o AMLito cerrara filas con PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y fueran en bloque. Mira, yo creo que hay varios... la pregunta concreta es, sí. ¿Faltó negociación del presidente? Sí, a ver, yo creo que hay varios factores. Mira, un primer factor es, uno, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la ley de la industria eléctrica. Con un voto ahí muy espeso que nos dejó en las sombras. Sí voto a favor, pero no voto a favor. Pero sí, en fin. Bueno, el asunto es que al declararse constitucional la ley de la industria eléctrica, se genera la facultad de poder fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más hay que ver la barbaridad que aprobaron con Enrique Peña Nieto. Literalmente. 2013. Sí, claro, literalmente era aplasta a la Comisión Federal de Electricidad, deja que entren los privados, dales todo el dinero para que ellos produzcan, y no solamente eso, subsídialos y déjalos que se apoderen del mercado local. Y entonces que establezcan ellos los criterios de ganancias. Y entonces, pues que íbamos a tener, ya de por sí ya tenemos una energía eléctrica muy cara. Y además, esta disparidad que siempre la puso mucho en evidencia la presidencia, de cómo puede ser posible que en la autogeneración de energía eléctrica, un OXXO proporcionalmente paga menos que un pequeño establecimiento. Salió OXXO a decir, no es cierto, mira el recibo de este. No es cierto, porque si se hace la cuenta de cuánto sale el gasto de kilowatts, resulta que el OXXO está pagando solamente un tercio de lo que tendría que pagar. Sí, porque la luz ahí lo tiene las 24 horas. Sí, claro. No pagan un minuto la luz. Tú tienes los refrigeradores, la luz, las máquinas, y tú en una tienda pues tienes un foco y un refrigerador y es todo, ¿no? Entonces, ahora, ese fue un primer factor. Y creo que ahí es donde, si yo coincido contigo, lleva a una cerrazón política muy salvaje, Fermín, de la presidencia. Pero a ver, ahora ahí va otra parte. Es más, yo ayer, lástima que no lo traigo ahorita, pero ayer yo estaba viendo a un personaje muy polémico acá en México, muy polémico. ¿Quién? Que se llama Pedro Sola, el autor de la frase AMLO es un peligro para México. Para México. López Obrador un peligro para México. Y ayer, ¿en español? Sí, claro. Y ayer yo lo estuve viendo, muy interesante, la manera que él ahora dice una cosa muy elemental. Bueno, no elemental. Bueno, pero no estaba con López Obrador, después lo dejó. Sí, pero él dice una cosa muy elemental. A ver, los partidos políticos, y sobre todo los políticos, basan su éxito en la medida en que generan una línea discursiva y generan una historia, hacen una narrativa frente al electorado. Los que ganan la confianza del electorado, y sobre todo cuando son triunfos muy holgados, es porque generan esta narrativa. Cuando llegan al poder, la mayoría de ellos fracasan porque esa narrativa se pierde esa generación de historias, ya no hay esa continuidad, se brinca, y entonces el hombre que venía de candidato y después está en la presidencia son dos personajes diferentes. Totalmente diferentes. Y entonces él dice, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Bueno, entonces dice, y el político triunfante es el que llega a administrar esas historias, esa narrativa, genera categorías. ¿Y ese es López Obrador? Genera categorías que las asume la población. Y entonces, a partir de ese momento, se consolida ese poder. Y entonces, aquí el problema es cómo actúa la oposición.
La oposición, ¿cómo es vista? ¿Como la que resuelve los problemas que se plantea con ese gobierno o con la que es parte del problema? Y entonces él dice, a ver, aquí en México es muy claro, López Obrador llegó con una narrativa, llegó a la presidencia y amplió esa narrativa, la tiene muy bien sembrada, ha generado todo tipo de categorías. Expectativas y más. ¿Cuántas cosas hoy las utilizamos para hablar de realidades políticas y sociales que salieron de la boca de Andrés Manuel López Obrador con la narrativa que todos los días genera? Es un experto, es un doctor. Y entonces dice, y la oposición simplemente no presenta un proyecto alternativo de nada. Porque no hay una figura. No tienen la capacidad un líder, ni de asumir una narrativa, ni de asumir esa construcción de un proyecto. A ver, Fermín. Entonces, bueno, espérame, entonces, regresando un poquito a lo que tú me preguntabas. ¿Qué sucedió? Me parece que suceden dos factores. Uno, la constitucionalidad de la ley eléctrica. Dos, llega la consulta. Y la consulta podía haber sido un gran fracaso y acaba siendo un éxito por la participación de casi 16 millones, donde 15 millones votan respaldando López Obrador, una cifra mayor. Estoy de acuerdo, pero nada más le faltaron 20 millones para que fuera ley. Exacto, pero... Nada más le faltaron 20. Claro, pero ahí creo que el juego era muy, yo siempre lo vi muy específico. Fue un juego político de López Obrador, no le interesaba la revocación de mandato, Fermín, por favor. A ver, nunca se logra que en una elección en la que no hay candidatos y no hay partidos, tú logres una participación similar a unos comicios. Nunca, nunca. Siempre en estos ejercicios intermedios, incluso lo vemos siempre en las elecciones intermedias. Es el claro ejemplo. Y esto lo sabía muy bien López Obrador. Sí, claro. Esta consulta, esta votación fue para medirle sus fuerzas al 24. No, a ver, hay dos cosas que se nos olvidan, muy importante, Gerardo. La primera es que cuando se discutió la reforma que permite el revocatorio, que ahí vuelvo a insistir, México entra tarde. Hay 29 países en el mundo con revocatorios. Estados Unidos es el país que tiene más revocatorios. Pero a nivel gobierno, no estatal, no federal. No, a nivel gobierno. Lo que pasa es que nunca se ha convocado un revocatorio para la figura de la presidencia. Pero, por ejemplo, en California hubo un revocatorio. Hablo de gobernadores. A finales del año pasado. Sí. Que lo ganó el gobernador de California, por cierto. Además. Era en su contra, lo generaron los republicanos y él lo gana como demócrata. Bueno. Entonces, cuando hubo esa discusión, si recordamos, ahí la oposición vino a replicar mucho los candados que ya se habían establecido con anterioridad. Recordemos que la consulta popular, no me acuerdo con quién surge me parece que con Vicente Fox. No lo tengo claro. Que ese es siempre el mismo tema de las candidaturas independientes. Les pones una cantidad que nadie la va a poder alcanzar. Por favor. Nadie la va a poder alcanzar. Y el que lo logró en Nuevo León, hoy está en la cárcel. Exactamente. El Jaime Rodríguez. Exactamente. Primer gobernador de oposición y primer gobernador de oposición que va a la cárcel, terminando su mandato. Bueno, pero es otra historia. Entonces, yo lo que veo es que estos dos factores, el revocatorio y luego la consulta, por un lado, generaron una soberbia, sí, es muy cierto. Me parece que ahí sí es un punto negativo de López Obrador y de Morena. Los tiempos no los empató, no los puso muy cercanos uno a otro. Sí, también, yo creo que sí. Y bueno, lo que pasa es que la reforma eléctrica se vino retrasando porque se empezó a generar un debate. Por lo que haya sido, mi Fermín, pero se empataron los tiempos y bueno, adiós. Y aquí me parece que sí hubo esta soberbia que podía haberse visto como una manera de negociación, pero al mismo tiempo yo lo que veo es que es un movimiento muy ya con una tendencia muy electoral de López Obrador. Muy electoral. ¿Y sabes cuál es? Claro. Es decir, yo me mantengo en la raya, yo soy un hombre congruente y yo no voy a negociar con los que son nuestros Nada, de acuerdo. Y eso dio al traste. Es de una fortaleza. Por un lado, da al traste con la reforma de la ley eléctrica y por otro lado, mantiene la figura de López Obrador de que no va a pactar y no va a negociar. Y que la 4-3 viene en esa. Nos quedan 4 minutitos. Fermín, estaba diciendo, ya nos llevó hasta Peña Nieto de esa persecución y ese hostigamiento contra los medios de comunicación, pero con López Obrador
está el caso de Carlos Loret de Mola, está el caso de Broso, está el caso de Merker, está el caso de Mario Maldonado apenas, que lo están acusando por lo del caso de Gers Manero y el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer, que incluso ya lo salió a decir ayer el fiscal, uno de los fiscales de la Fiscalía General de la República. Estamos viendo los ataques directos de López Obrador hacia esos medios de comunicación que critican. Claro, a ver, porque hay que entender una parte muy Y importante. nunca habíamos visto de Peña para atrás ese señalamiento tan directo, tan salvaje de un mandatario hacia medios de comunicación que no son afines a él. A ver, fíjate ¿Cómo bien. se llama eso? A ver, fíjate bien lo que yo te narraba hace ratito. Nadie duda que en Estados Unidos tienen una libertad de expresión muy sana, ¿no? Y te lo acabé de decir hace ratito. Obama va al velorio de uno de los periodistas icónicos de Estados Unidos y se pone a despotricar contra los periodistas de redes sociales. Y nadie en Estados Unidos dijo, está asfixiando a la libertad de expresión. Trump se peleaba con todos los medios, excepto de que se le ponía enfrente. Fox. En España, Pedro Sánchez se grita con los reporteros. En Francia, Macron es el fenómeno Macron, porque Macron ha sido el periodista más odiado y al mismo tiempo es el más que querido. Ha ganado. Y Macron se pelea con la prensa. Y lo acaban de reelegir. Ahora, 5 años más. Creo que hay una diferencia fundamental en tener un presidente pendenciero, que eso sí lo es López Obrador, No. a la figura de López Portillo, que traduce todo, que era otra forma de poder. Yo no pago para que me peguen. Sí, esa frase que hizo famosa. Y que significaba muchas cosas. Significaba que los periódicos, si eran críticos, les cobraban el papel a través de Pipsa y te quebraban, si no pagabas. Así es. Y si no, los electrónicos te cancelaban la concesión. Sí, era la guillotina que todo el tiempo pendía sobre Hoy ella. no hay nada de eso. Ahora, yo ahí dividiría muchas cosas. A ver, yo a Loret de Mola, y no lo digo yo, te recomiendo mucho, hay una entrevista, hay un documental muy interesante, y perdona que te lo diga, Venga. Yo lo disfruté mucho porque vi cómo se desvaneció Loret de Mola, se descompuso, porque es de la Deutsche Welle, donde es un reportaje sobre el acoso del presidente a los medios de comunicación, y llega la entrevistadora de Deutsche Welle, y le dice, bueno, en estos ataques, pero tú no tienes una actitud de periodista, tú tienes una actitud de dirigente político. Y le dice, no, yo soy periodista y me está atacando. No, tú no eres periodista. Tú tienes una actitud política por el financiamiento que te están dando, por los que están atrás y porque además eres monotemático. Nada más te dedicas a atacar a la figura de López Obrador en un medio que nació para atacar a López Obrador, en un medio que está financiado por los enemigos de López Obrador. Y tu discurso ya dejó de ser periodístico, tu discurso es político. Tú hablas de cuál es el país que se necesita, tú echas discursos políticos, no estás haciendo periodismo. Y entonces Loret se descompone porque él incluso llega así como que con la barba crecida. Le pegó en el centro de flotación. Sí, claro. Y porque yo te digo una cosa, acuérdate de mí, en 2024, el candidato opositor a la presidencia se llama o Lili Téllez o Carlos Loret de Mola. ¿Nos repite? El candidato para el 24 de la oposición o vía independiente serán Lili Téllez o Carlos Loret de Mola. Vaya apunte, lo vamos a registrar. Te digo un pequeño detalle. Venga. ¿A qué se dedicaba Volodymyr Zelensky antes de ser presidente de Ucrania? Era un artista, era un cómico, era un actor. Sí, actor, exacto. ¿Y sabes a qué se dedicaba? A cuestionar al anterior presidente de Ucrania, prorruso. Y eso lo catapultó. Claro. ¿Y cree usted que se repita ese fenómeno en México? ¿Se dé? Claro, se va a dar, porque no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya viene caminando. De ser de cualquiera de los dos, ¿usted cuál le vería más posibilidades de que fuera el candidato? No que gane, una cosa sea el candidato, otra cosa que gane. Quien me parece que daría una batalla durísima es Lili Téllez. Por su condición de mujer, muy entrona, muy agresiva. Me parece que ahí si no va un candidato fuerte de la 4T, lo puede desfundar en un debate.
Ahí, por ejemplo... Ha madurado mucho Lili Sí, Telles. sí, o sea, ha madurado en sus expresiones, porque luego en su contenido es muy deplorable. Contraria a Claudia Sheinbaum, que no Exactamente, crece. ahí es lo que yo iba. Su voz no le da su figura, que es muy similar físicamente. Es muy leal al movimiento, sería pero no creo le que dan. la garantía de la continuidad del movimiento, pero mediáticamente No. no tiene los tamaños. Es más, Contrario censo, Lili Telles sí. si te empiezas a dar cuenta últimamente como que ha querido romper con el esquema muy formal y no se le da. No, Cuando quiere ser como muy agresivo y muy crítico, parece que está gritando y está su desesperado. voz, No le ayuda, no tiene el carisma, no tiene el carisma. Y entonces sí hay una competencia Lili Telles y Claudia Sheinbaum, graves problemas para la 4T. ¿Y si fuera Marcelo Ebrard? Marcelo es diferente, Marcelo es muy sereno, Marcelo es muy inteligente para responder. Sí. Ya trae largo camino. Y Marcelo, que es lo que tú me has venido preguntando insistentemente, tiene algo que no tiene Claudia, que es capacidad de construir con otros actores políticos. Marcelo es un gran negociador y creo que él no saldría con una candidatura de solo la 4T para acá, sino tendría la capacidad de irse abriendo. Y digo, el ejemplo aquí está, no vino acá a reunirse con los empresarios poblanos. Sí, llamó mucho la atención. Los empresarios poblanos que ya están buscando acomodo en la 4T. Claro. Y vino Marcelo, y creo que el evento fue muy clave en el sentido de que el empresariado poblano quiere acercarse a la 4T para no quedarse afuera, y Marcelo está construyendo con los actores que no son nada más la 4T. Amén de sus ligas con John Biden o con el gobierno estadounidense. Y su liga hasta con el salinismo. No, ahí nació. Bueno, nació con Manuel Camacho Solís. Con Manuel Camacho que fue Solís. su gran maestro, su gran hacedor. Exactamente. En la era salinista. Exactamente. Pues Fermín, un verdadero placer, ya ve por qué nuestra audiencia lo pide, ya ve que no es choro, porque es muy especial, ¿eh? No le das tú una flor porque ya no viene. Lo critica usted, ya no viene. Entonces dice uno, ¿cómo lo tratamos? Pero es cosa como las redes sociales. Vamos al primer corte, complacidos, y esperemos la próxima semana volver a contar con el apunte duro, ácido, directo, contundente de Fermín Alejandro. Claro que sí, Gerardo. Gracias. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Afinsa, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo.
Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.